it if not a war crime? I mean, how can a serious person representing the Israeli government can spell it out in such an explicit manner that we should starve Gaza, that there should be no supply of basic fundamental humanitarian needs to a couple of million people living there. They are terrorists that we need to fight, but this is not a war against Hamas. This looks more and more like a political war of the Israeli Prime Minister and the cabinet and the group of thugs which are now representing the Israeli government inside Israel and across the world are committing actions which can't be interpreted in any other way. Ya lo escucharon, la voz es Ehud Olmert, el ex primer ministro de Israel de los años 2006 a 2009, en entrevista con CNN, luego de escribir una nota de opinión publicada en el diario Haaretz de Israel, en el que describió que el primer ministro Benjamín Netanyahu está liderando una pandilla criminal y está creciendo además ya la condena internacional. No es el único que ha criticado. Los ataques aéreos de Israel han dejado decenas de muertos en Gaza solamente en los últimos días, más de 50,000 personas fallecidas en la guerra. Además, en las últimas horas, el Ejército de Defensa israelí emitió órdenes de evacuación para la mayor parte del sur del enclave, advirtiendo de un próximo ataque sin precedentes, así lo dijo, mientras Israel planea ocupar 75% de Gaza en unos 2 meses. E Israel parece estar perdiendo rápidamente apoyo a uno de sus aliados tradicionales. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, declaró que la expansión de las operaciones militares de Israel apuntando a infraestructura civil es, y cito, aberrante. El flamante canciller alemán declaró que su país no será obligado a ser solidario con Israel y que ahora deberán evaluar cuidadosamente qué medidas tomarán en momentos que la Unión Europea ya revisa su relación política y económica con Israel, cuando Reino Unido además detuvo sus negociaciones comerciales y sancionó a los colonos de la Ribera Occidental. Canadá y Francia también han amenazado con sanciones. Este es el cuadro de situación complejo, por supuesto, y ahora surge esta posición pública, muy pública, de este artículo de Ehud Olmert que ha dado la vuelta al mundo, del ex primer ministro israelí diciendo se están cometiendo crímenes de guerra. Vamos a incorporar ya al analista internacional Mauricio Meshulam para hablar de todo ello. Mauricio, qué gusto saludarte. Vamos a dimensionar la figura primero de Ehud Olmert en relación con su opinión al interior de Israel. ¿Qué tan importante es esa voz? Mira, la realidad es que no es precisamente la persona más popular, pero es muy importante lo que dice y por la relevancia de quién lo dice. Lo está diciendo finalmente un ex primer ministro. Yo diría que en este caso sí hace eco de una voz importante dentro de Israel, y esto me parece a mí que no ha sido adecuadamente difundido. Yo invito a la audiencia a revisar los estudios que publica continuamente el Instituto de Estudios de Seguridad Nacional de la Universidad de Tel Aviv, que es evaluado como uno de los think tanks más importantes de Medio Oriente. Te estoy hablando de uno de los think tanks más importantes del mundo, y dice que 70% de israelíes desean un cese al fuego inmediato y una negociación para la liberación de los rehenes, pero incluso a costa de efectuar concesiones importantes. Y también, importante decir, 6 de cada 10 israelíes considera que esta guerra continúa por motivaciones políticas de un gobierno a quien solamente 24% respalda. O sea, esta es una guerra políticamente motivada, dice la opinión pública israelí en su gran mayoría. Y esto es un poco lo que dice Olmert, me explico, o sea, hace eco de este sentimiento generalizado. Y Olmert, claro, detalla por qué en esta guerra se están cometiendo crímenes de guerra, de acuerdo a su punto de vista, y por qué motivo esta pandilla, así la llama, este grupo que tiene secuestrado el gobierno de Netanyahu, está imponiendo su visión en estos mismos estudios. Perdón, pero es que es importantísimo decirlo. Solamente 20% de israelíes apoya
el establecimiento de asentamientos judíos en Gaza y solamente 16% de israelíes apoya esta ocupación militar de Gaza de la que ahora mismo estabas hablando. Ehud Olmert dice en ese mismo artículo de opinión que Benjamín Netanyahu ha sentado un precedente sin igual en la historia de Israel, así nada más. Yo te iba a preguntar después de tu respuesta, Mauricio, ¿quién piensa como él? Me lo acabas de decir. Pero aquí entonces la pregunta es, ¿por qué no está pasando más? ¿Es acaso los atentados terribles, horrorosos del 7 de octubre de 2023 lo que cierra la boca a quienes quisieran opinar abiertamente así en estos términos por temor a ser criticados, no sé, consecuencias más serias a la luz de cómo vemos que reacciona la opinión pública? Yo lo que veo es que cada vez, porque tengo mucho contacto con esa prensa y leo muchísimo lo que se escribe, cada vez las opiniones son más fuertes, son más sonadas. Este 70% está hablando cada vez de forma más fuerte, pero la realidad política de Israel hace muy complicado cualquier clase de movimiento. En este momento, Netanyahu cuenta con la mayoría de los asientos justamente porque ha efectuado concesiones como precisamente no continuar adelante con las negociaciones del cese al fuego y cuenta con esta mayoría de asientos y es muy difícil que un partido de oposición pudiera gestionar favorablemente un voto de desconfianza y por lo tanto Netanyahu sigue firme en el poder a menos de que se tuviera que convocar a elecciones de emergencia, lo que sucedería solamente si sus miembros de la coalición de extrema derecha lo abandonan. Y es precisamente por lo cual dice, pues como no quiero dejar de gobernar y también porque hay 3 casos de corrupción en su contra en este momento, entonces se mantiene prolongando y prolongando y prolongando la guerra, incluso ya en contra de lo que le ha dicho Donald Trump y de lo que está intentando gestionar Donald Trump por su propia cuenta. Más allá bueno, o entendiendo lo que nos acabas de describir, uno se pregunta en dónde entonces se ubica ese límite en el apoyo de los israelíes a esta estrategia. ¿Qué modificaría esta tendencia? Y aquí sumo lo que recién acabo de describir, lo que está sucediendo por parte de los líderes europeos, por parte de aliados tradicionales de Israel, las declaraciones que son fuertes de los líderes europeos, claro, separando al presidente Trump y la administración Trump, que tienen otra visión muy diferente. Pero ¿cómo lees esa visión, esa reacción internacional en relación con lo que está pasando adentro de Israel? Mira, la realidad es que ya nada de lo que diga la comunidad internacional está logrando tener un efecto sobre el gobierno actual de Israel. El único actor que veo yo como capaz de influir en esta conducta es Donald Trump. Entonces aquí la pregunta que nos tenemos que hacer es si Donald Trump va a seguir manteniendo un cheque en blanco a favor de Netanyahu o si va a hacer una presión efectiva para que realmente las cosas cambien. Y hasta ahora eso último no ha sucedido. Bueno, pues qué situación. Seguimos atentos. Gracias por tu tiempo. Gracias por el análisis, Mauricio. Al contrario, muchísimas gracias a toda la audiencia. Seguimos en contacto. Hasta pronto.